Ahora sí, Sí, iniciamos con nuestra actividad del día de hoy. Vamos a contextualizar la población de educación alternativa nacional, ¿ya? Y a partir de esta información vamos a ingresar rápidamente a desarrollar los reglamentos. Bien, pueden visibilizar, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor, si está la dice diapositiva proyectado? positivo. Sí, licenciado, se ve, se ve. Perfecto. A ver, es importante saber la información, ¿ya? En Bolivia existen centros de educación alternativa que funcionan en un centro con servicios de humanística y a la vez también con técnica, en EPJA, ¿no? Entonces hay centros que forman para el bachillerato, pero también a la vez en carreras técnicas. Ese tipo de centros en porcentajes 55%, es decir, la mayoría. Luego hay centros que solamente tienen lo humanístico, es decir, el bachillerato, que es 28%. Y hay centros solamente que se dedican a la formación técnica, es decir, son netamente de educación técnica, y eso es solamente 17%. Así está conformada la, la educación alternativa en Bolivia. Estos datos son importantes, ¿ya? Mire, nosotros podemos evidenciar claramente de que en educación técnica estudian mayormente mujeres, 62%. Y en la educación humanística para el bachillerato casi está al par, 48, 52. Pero lo sorprendente de esta información es de que la educación alternativa cobertura a una población joven. Es decir, mire, aquí está el pico alto, ¿no? Es decir, desde 18 años hasta 24 años a 23 años, ese es el pico alto. Y así sucesivamente, mire, se va disminuyendo la población. Entonces, podemos decir que los centros de educación alternativa coberturan a una población joven, joven. Los centros de educación permanente en el país, con estadística al 2023, eran 54. Centros de educación permanente que se dedican a la formación de productores, de organizaciones sociales. Básicamente a esas dos poblaciones atiende la educación permanente. Sí, es la educación permanente no escolarizada y en todo el país son 54. Ahí podemos ver por departamentos los centros de educación permanente. En mayor cantidad de centros está en La Paz con 14 y en menor cantidad está en Pando con tan solamente 2 centros de permanente. ¿Sí? Y los otros departamentos tienen un promedio de 8, 9, 7, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es importante conocer. Por otro lado, también saber cuántos maestros trabajan en alternativa. Mire, en la modalidad EPJA trabajan 6.126 maestros y en permanente 209. ¿Sí? Ahora, en los centros de educación alternativa, 58% son maestras o facilitadoras mujeres
y 42% son varones. Eso es un dato importante. En el contexto urbano trabajan 4.995 facilitadores y en el área rural 1.340. Entonces, claramente podemos nosotros evidenciar de que los centros de educación alternativa están en el contexto urbano con la mayor cantidad de maestros, de facilitadores. Los ítems, ya eso es un tema más administrativo. Y aquí podemos ver el SPCC, certificación de competencias. ¿Cuándo inicia la certificación de competencias para productores y para trabajadores? Nosotros comúnmente a veces lo conocemos con el denominativo quizá como desprecio, es decir, a los empíricos. Así la conocemos, ¿verdad? Pero en realidad es una población potencial que realiza procesos productivos. ¿Cuándo la certificación de competencia se inicia? El 2008. ¿Y cuándo en mayor cantidad ha sido evaluado? Ahí podemos ver nosotros el 2019. 2019. ¿Y cuántos han recibido certificación? En 2008, cuando se ha iniciado 240, y en mayor cantidad 2019, y actualmente está por 7,000, 8,000, hasta 10,000 cada gestión. Entonces, esto es una beta para educación alternativa, sobre todo para centros de educación permanente que desarrollan este tipo de procesos. El SPCC junto a educación permanente. Los certificados. Estos son las certificaciones del SPCC. Mire, 52% masculino y femenino 48%. Entonces, casi está 50-50, ¿no? Es decir, participan de este proceso de certificación de competencias para productoras, productores que ya tienen una base, un conocimiento de la vida y del trabajo. Entonces, ellos obtienen a través de procedimientos y mecanismos establecidos para el caso, ¿no? Y es mayormente varón, pero mujer tampoco se queda atrás, ¿no? Está con 48%. Ahora la información el del Centro Plurinacional, el CPEAD, Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia, es un programa que atiende a nuestros compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras, es decir, en 43 países. Nuestros hermanos por temas de trabajo, estudios, se fueron a Argentina, a Brasil, a España, etcétera, etcétera, y se quedaron a trabajar y mandan remesas a Bolivia, a sus familiares. Entonces, ellos, por el mandato de la Constitución Política del Estado, tienen que recibir educación del Estado boliviano. Entonces, el CPEAD es una modalidad educativa de educación a distancia para migrantes en el exterior. Entonces, 43 países, 43, 44, 45 países. Cada año va subiendo los países, ¿no? Entonces, ha beneficiado a 15,590 compatriotas que radican fuera de nuestras fronteras.
en niveles de técnico básico, auxiliar y medio, y también en técnico humanístico, que es el bachillerato, y además también con cursos cortos. Las carreras: educación parvularia, construcción civil, gerontología, confección textil y agropecuaria. Además, el bachillerato técnico humanístico. Este último se implementó el bachillerato técnico humanístico. Si ustedes tienen familiares que aún no han terminado el bachillerato o quieren una formación técnica en estas carreras y que viven en otros países vecinos o sin otro continente, pueden a través de la modalidad virtual estudiar, ¿sí? Eso básicamente como un contexto de la información de educación alternativa, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a remitir a mirar los reglamentos, ¿ya? Para esta población. Entonces, voy a compartir una diapositiva, ¿ya? Una diapositiva. Ya, vamos a iniciar eh, con un reglamento para unidades militares, ¿ya? Para cuarteles. Entonces, aquí voy a compartir una diapositiva, ¿ya? Ahí está. Pueden ustedes ver en sus pantallas, ¿sí? Sí, dicen, sí, se ve. Perfecto. Ya. Hoy y mañana vamos a ver full reglamentos vigentes para alternativa, ¿ya? Vamos a iniciar con el Decreto Supremo 1875, que refiere a soldados y marineros, ¿ya? A soldados y marineros. Entonces, este reglamento se llama Continuidad de Estudios para Soldados y Marineros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Naval. Su disposición general, el objetivo de esta normativa para centros de educación alternativa que trabajan en unidades militares, es de reglamentar y normar la aplicación de este Decreto Supremo 2875 del 2014. Este Decreto Supremo 2875, que se emite el 2014, tiene básicamente dos propósitos, este reglamento. Dos propósitos. La 1875. Primero, garantizar la continuidad de estudios de soldados y marineros en unidades militares. ¿Sí? Segundo, bajar el año, la edad, podríamos decir, de 18 a 17 años, para que el joven pueda ingresar al cuartel con 17 años. Dos propósitos tiene este Decreto Supremo 1875, ¿no? Repito. Primero, para la continuidad de estudios de los soldados marineros. Y segundo,
disminuir la edad de ingreso a la unidad militar, al cuartel, de 18 años a 17 años. Entonces, en la actualidad está vigente para jóvenes que van a prestar su servicio militar, lo puedan realizar con 17 años. Con 18 años, con 19 años, con 20 años, con 21 años, con 22 años. Hasta ahí es la edad de prestar servicio militar. Además, establece lineamientos para garantizar la continuidad educativa de soldados y marineros durante su servicio militar obligatorio. Y esto incluye implementar procesos educativos en coordinación con las unidades militares de las Fuerzas Armadas. Facilitar estudio en los subsistemas de educación alternativa regular y superior. Entonces, esta continuidad de estudios es para educación alternativa, es decir, los CEAS, pero también para unidades militares donde hay una unidad militar en una comunidad, en un pueblo, y a la vez también hay una unidad educativa para el bachillerato y este soldado marinero pueda ser parte de este proceso educativo en educación regular. Por otro lado, también el alcance es para los institutos tecnológicos donde también los soldados y marineros pueden estudiar. Entonces, mayor cobertura de esta población de soldados es en educación alternativa. En regular y en superior, sobre todo en superior, son un porcentaje muy reducido, pero nosotros sí coberturamos de los 30 a 25,000 aproximadamente que cada año prestan servicio militar. Nosotros coberturamos 4,000 o 5,000 soldados en humanística y también en educación técnica. ¿Sí? Por otro lado, también el reglamento establece otorgar becas de educación para los institutos, para las universidades e instituciones de educación superior del ámbito militar. ¿Cómo qué? Como la Escuela Militar de Ingeniería y el, la institución del Colegio Militar. ¿Ya? Becas para educación superior. Entonces, el artículo 2 hace referencia al ámbito de aplicación. ¿A quiénes aplica este reglamento? Aplica al Ministerio de Educación, al, al Ministerio de Defensa, en beneficio de soldados y marineros que están prestando su servicio militar obligatorio. Programas de continuidad de estudios. Acciones educativas. ¿Qué acciones educativas se implementan? Mire, Ministerio de Educación, a través de sus 3 viceministerios, desarrolla procesos formativos en qué? Educación humanística y técnica para contribuir al desarrollo comunitario. Tanto regular y alternativa, coadyuva con la de nosotros en la educación alternativa junto a los tecnológicos. Desarrollamos formación técnica. En las unidades militares hay 2 modalidades de atención, la interna y la externa. La interna quiere decir de que el SEA está dentro de la unidad militar, ¿sí? Ahí adentro funciona el Centro de Educación Alternativa con su director y sus maestros. Y la externa quiere decir de que atiende a los soldados no dentro de la unidad militar, sino que la atención es a través de un centro, pero que ese centro está ubicado fuera de la unidad militar. Entonces, a eso se llama modalidad interna y modalidad externa.
Los soldados pueden continuar estudios en el subsistema que corresponda, alternativa, regular o superior. Les decía que mayor cantidad de población de soldados está matriculada en educación alternativa. ¿Con cuánto? Con 4.000, 5.000 semestre o año. ¿Cuál es la finalidad de este reglamento? ¿Qué busca? Evitar el rezago escolar durante el servicio militar. Muchos jóvenes dicen, no, yo no voy a ir al cuartel porque es pérdida de tiempo, me voy a perjudicar en la universidad, en mis estudios. Entonces, este reglamento evita ese rezago escolar, rezago educativo, ¿no? Sino que el soldado joven puede realizar el servicio militar y a la vez también estudiar. Por otro lado, tiene la finalidad de brindar educación de calidad adaptada a las necesidades militares. Punto 3, la calidad de vida de soldados mediante la formación integral. ¿Sí? Eso es entonces la finalidad. Los horarios. ¿Cómo se organizan los horarios en instituciones militares donde hay presencia de SEA? Las actividades educativas se ajustan a horarios compatibles con las obligaciones militares. ¿Sí? En la mañana tiene que responder a las obligaciones militares, entonces buscarán en la tarde y en la noche desarrollar proceso formativo. De las instituciones educativas deben presentar una planificación curricular. Esto coordinada con la unidad militar, con su comandante. ¿Ya? Espacios educativos. ¿Dónde se imparten las clases? En ambientes del SEA cuando está fuera. Y cuando el centro está instalado dentro de la unidad militar, entonces en ese espacio, ¿no? Entonces, utilizan los predios, la infraestructura del gobierno municipal, porque la infraestructura educativa de regular y de alternativa está bajo la tuición de los municipios, ¿no? Entonces, Ministerio de Educación es la que trabaja el tema maestros y el currículo. Entonces, el ambiente educativo es más propiamente local. Por otro lado, también el espacio educativo, cuando es dentro de la unidad militar, está a cargo del Ministerio de Defensa. ¿Sí? Modalidad de atención, interna, externa. Ya habíamos indicado interna. Las clases son dentro de la unidad militar y externa asistencia a escuelas, a SEAs, pero cuando están fuera de la unidad militar. Eso así refleja los 7, 18. Yo les voy a pasar todos los reglamentos, ¿ya? Todos los reglamentos, que va a estar en plataforma para que ustedes lo puedan descargar y luego estudiar. Artículo 8. Régimen de estudiantes participantes. ¿Qué derechos y obligaciones tienen los soldados participantes educativa en perjuicios militares? Es decir, de sus deberes militares. Por otro lado, también tiene sanciones. Sanciones por falta disciplinaria, según normativa castrense. Digamos, un soldado sale fuera de la unidad militar a estudiar y en vez de ir a estudiar está dedicándose a otras cosas. Entonces se aplica la sanción según normas militares. Inasistencias justificadas por enfermedad, perdón, inasistencias justificadas. Un soldado no puede asistir a la unidad, al SEA, por enfermedad, por guardia o por operaciones militares, por encontrarse en la unidad militar una emergencia, ¿sí? Una emergencia.
y esta siempre es bajo coordinación entre el comandante de la unidad militar y el SEA. Traspasos. ¿Cómo se gestionan los traslados? Generalmente a veces ocurre de que el soldado después de medio año ha sido destinado al puesto. El puesto se encuentra alejado, pero corresponde ya a otro distrito educativo, ¿no? El traslado. Entonces, si estaba, por ejemplo, estudiando en Cochabamba y de pronto se fue al Chapare, el soldado, entonces hay que hacer la transferencia porque en el Chapare hay una unidad militar, hay dos unidades militares y en el pueblo que es Villa Tunari o también en otros municipios como Ibirgarzama, existen también centros de educación alternativa. Entonces, a lo mejor el soldado que ha sido destinado a otra región del país pueda continuar estudios. Eso, el traspaso. Y el traspaso es una coordinación que hacen las autoridades educativas y castrenses de la unidad militar para preparar documentación y viabilizarlo su traspaso, de esa manera continuar su proceso formativo. El comandante de la unidad militar es responsable de ese trámite, según artículo 9, página 18-19. Por otro lado, el artículo 10 nos hace referencia a la certificación. ¿Cómo se certifican los estudios? Al concluir el proceso, el servicio militar, el Ministerio de Educación emite certificados oficiales tras cumplir los planes y programas. ¿Sí? Si hay que otorgarle diploma de bachiller, se la otorga. Si hay que otorgarle en la formación técnica, un nivel de técnico básico, hay que otorgarlo. El subsistema de educación alternativa especial, educación de jóvenes y adultos, ¿qué ofrece este subsistema? Ofrece básicamente el bachillerato humanístico y la formación técnica. Detalles de la implementación. Niveles que ofrece el SEA es primaria, secundaria y técnica. Modalidad presencial y semipresencial. Esas dos modalidades es la que desarrollan las unidades militares, al igual que los otros SEAs. Requisito, RUDEAL. ¿Para qué? Para inscripción. El RUDEAL es el registro único de educación alternativa para que los estudiantes llenen sus datos, ¿no? Y los certificados de estudios previos, su cédula de identidad. Básicamente con estos documentos se inscribe el soldado en el SEA. En el subsistema de educación regular, que también el artículo de esta resolución biministerial, o sea, esto es una resolución biministerial, ¿ya? Entre educación y defensa. Para el subsistema de educación regular, habla continuidad de educación secundaria. ¿Cómo acceden a educación regular? Inscripción en escuelas nocturnas cercanas o traspasos gestionados por el comandante de la unidad militar. Subsistema de educación superior. O sea, también este reglamento tiene alcance a regular, a alternativa y superior. En la educación superior, estimados colegas, eh, nos hace un interrogante, ¿no? Dice, ¿qué opciones hay en educación superior? Instituciones públicas y privadas, es decir, universidades, institutos técnicos y SFEMS, Escuelas Superiores de Formación de Maestros. Becas para soldados destacados. Entonces, en educación superior funcionan las becas para universidades, institutos y las escuelas superiores de formación de maestros. Becas de estudio en educación superior. Beneficiarios, soldados con grado de cabo. Esos son los que postulan las becas. Cabo. ¿Sí? Requisitos.
¿Qué se necesita para postular a la beca? Nacionalidad boliviana, bachiller completo o en curso, grado militar de cabo y solicitud formal al comandante. Ya, esos son los requisitos para postular. Y el artículo 34, cupos iniciales. ¿Cuántas becas se otorgan? 39 en instituciones castrenses. Escuela Militar de Ingeniería, escuela, la institución militar de educación superior, ¿no? 67 en universidades privadas e institutos técnicos, tecnológicos de educación superior. Sí, esos son la cantidad de becas. Comisión calificadora de becas. ¿Quiénes integran la comisión calificadora? ¿Quiénes integran? Representante del Ministerio de Defensa es el presidente. Y el viceministerio de Educación Superior, el vicepresidente. Fuerzas Armadas y Dirección de Educación, Dirección de Centros, que también es parte de la composición de la Comisión Calificadora de Becas. ¿Cuál es su función? Su función de ellos. ¿Qué hace esta comisión de becas? Organiza procesos de selección de becarios, garantiza transparencia en asignación y supervisa cumplimiento de requisito. ¿Sí? Eso básicamente es este reglamento que tiene que ver con el Decreto Supremo de Continuidad de Estudios de Soldados y Marineros. Y a partir de este Decreto Supremo 1875, eh, sale el, el documento denominada resolución biministerial entre educación y defensa. Entonces, todo lo que hemos desarrollado es parte de la resolución biministerial entre educación y defensa. ¿Sí? Eso, digamos, ya como un primer reglamento para soldados y marineros. A ver, abrimos un espacio de preguntas, dudas, inquietudes. Adelante. Dicen buenas noches, Buenas colegas, noches. buenas noches. Adelante. Sí, sencilla. A mí, bueno, me ha gustado mucho este tema. En realidad, yo ignoraba, sinceramente, para qué le voy a qué voy a falsear las cosas. No ignoraba, ¿verdad? Eh, pero he tenido en Cuevo hemos estado trabajando y allá se me se facilitó esta apertura de trabajar con soldados. Y claro, ellos se acercaban al centro donde nosotros estábamos impartiendo y la verdad que eh, se hacía, para mí era un desafío porque en realidad ellos venían de Cochabamba, Potosí, Oruro, como siempre tienen esa modalidad, las instituciones militares, ¿no? Traer gente, de integrar, yo diría, ¿no? Más que llevarlos a lugares donde no conocen, nos integran, ¿no? Personas así con distintas culturas. Y allí era esto que usted acaba de mencionar de compartir la educación en forma externa desde ellos, porque ellos salían de su unidad educativa
hacia donde estábamos nosotros y pasaban clases con nosotros, venían todos formaditos y caramba, yo valoro muchísimo porque a pesar de lo que es estar en el cuartel con el trajín desde las 5:30 de la mañana o de las 5 de la mañana, de acuerdo a los horarios que ellos tienen, eh, pero tenían un buen rendimiento, ¿no? A mí eso me sorprendía bastante y creo que es pues para mí es un espacio que no se debe desaprovechar desde la educación alternativa, porque son hermanos nuestros que realmente necesitan, ¿no? Bueno, nosotros gracias a Dios ya tenemos nuestro cartón, hemos logrado todo aquello, pero ellos que están en camino realmente lo necesitan y mucho más en un momento en el que están haciendo un servicio privilegiado de servir a la patria. Gracias. Se ha perdido el audio. Ya, ahora vamos a entrar directamente a la educación en contextos carcelarios. Ya, en este contexto. Antes lo voy a explicitar cómo es la población en contexto carcelario a nivel nacional. A ver, es decir, la educación en contextos de las cárceles. Voy a compartir una diapositiva. ¿Se puede ver? Sí, licen, se logra ver. Perfecto. Ya. A ver, así es la realidad de cárceles. Esto es información del año 2024, si no me equivoco. 2023. Mire, en el país, 27.079 privados de libertad. ¿Sí? Privados de libertad. 37% en Santa Cruz. Luego 20% en La Paz y 14% en Cochabamba. Y luego ya en Tarija 6, en el Beni 5, en Potosí 5, en Oruro 7 y en Chuquisaca 4, dando 2%. Entonces, la mayor cantidad de privados de libertad está en Santa Cruz, ¿sí? Por departamento. Ahora, ¿cuáles son las edades? Las edades. De 29 y 59 años, el 59.71%. O sea, la mayor cantidad de internos
son de 29 a 59 años. Y los jóvenes, 18 a 28 años, son 29,52% jóvenes. Y hay en algunos departamentos eh, eh, unidades carcelarios, como en La Paz, el Calauma, que está en Viacha. Ahí están los jóvenes, puro jóvenes, ¿ya? Puro jóvenes, varones. Eso es un dato importante que conocer. Bien, ¿cuántos están solamente como preventivos y cuántos tienen sentencia? En este país, en nuestro país, 62,74% son preventivos. O sea, ¿son culpables o no son culpables? No está definido su situación jurídica. Están ahí a la espera de la sentencia. Sin embargo, 37% aproximadamente son los que ya tienen resolución de sentencia. Entonces, en el país, gran mayoría de la población penitenciaria está sin juzgar. ¿Sí? Eso es la realidad. Están por meses o a veces están por años. ¿Sí? Como hubo este último, un caso de Tarija que 9 años estaba privado de libertad, pero después de estar recluido 9 años, la verdad sale a la luz y este señor injustamente ha sido eh, encarcelado en Moros Blanco de Tarija, ¿sí? Entonces, esas situaciones pasan en Bolivia. Si la población penitenciaria está privada de locomoción, de caminar libremente en las calles, pero no está privado de otros derechos, como la educación. Lo respalda la Constitución Política del Estado. Ellos, tanto hermanas y hermanos, tienen derecho a la educación, a la salud y al trabajo. ¿Sí? Población penitenciaria, ahí podemos ver varones y mujeres, ¿no? Varones 93% y mujeres 7%. Entonces, la población carcelaria es más, en mayor cantidad son varones quienes están ahí recluidos. Ahora, cobertura educativa. Nosotros, como educación alternativa, total se atiende 3,256. Mejor dicho, estoy mal. Total, alrededor de 5,000. De 27,000 que son privados de libertad versus 5,254, ¿cuánto por ciento atiende la educación alternativa? A ver, de 27,000, la mitad sería eh, por 13,5 más o menos, ¿no? 13, la mitad, ¿no? Es decir, 13,500 aproximadamente, ¿no? Y la mitad de nosotros no tendemos ni siquiera a la mitad ni las 3/4 partes como educación alternativa. ¿Por qué? Porque la mayoría son preventivos que solamente están por meses y la educación alternativa tiene procesos de un año, procesos de un semestre en educación técnica. Entonces,
No lo es suficiente atender con EPJA en estos contextos, sino que sería bueno proyectar educación permanente de corta duración para que los preventivos se beneficien. Eso es una de las primeras conclusiones, ¿no? Eso es un aspecto. Otro aspecto importante, estimados colegas, es que la educación técnica, el ETA, cobertura con 3.256. ¿Sí? Aquí está ese dato. Mayormente en centros penitenciarios está la educación técnica. Eso digamos como contexto para tener una información, ¿ya? ¿De qué población estamos hablando? ¿Cuál es esa población? Entonces, para desarrollar la educación dentro de estos contextos de privados de libertad, hay un reglamento. Mejor dicho, es un lineamiento curricular, no es un reglamento, sino es una directriz metodológico de cómo se debe desarrollar la educación en contextos de encierro. Ahí está el documento que también ustedes lo van a tener in extenso, estos documentos. Se llama Lineamientos Curriculares y Metodológicos para la Educación Alternativa en Contextos de Encierro. Y este lineamiento tiene como resolución ministerial 2690 del año 2017. ¿Sí? ¿Qué, qué hace este lineamiento para esta población? ¿De qué habla? ¿Eh? ¿De qué trata? El lineamiento en su punto 1 habla de la educación alternativa en contexto de encierro. ¿Sí? De eso habla. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de la educación alternativa en contextos de encierro? Básicamente busca garantizar el derecho a la educación de estas personas mediante un enfoque multidisciplinario y adaptado a sus necesidades, promoviendo su reinserción social bajo el principio del vivir bien. O sea, tiene que formarse en este contexto de encierro las y los internos, ¿ya? De tal manera que cuando cumplan su pena, salgan a la vida civil, a la sociedad, con un trabajo que puedan prestar un servicio y que no puedan reincidir. Entonces, la formación en contextos de encierro es multidisciplinario, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista del trabajo. ¿Sí? Entonces, la base legal es la Constitución Política del Estado, ¿no? Como lineamiento 2 habla de enfoques de educación en contextos de encierro. Los enfoques para la educación en contextos de encierro es integral, combina educación y rehabilitación. Es familiar, fortalece vínculos familiares. A veces los privados de libertad corren el riesgo de abandono de la familia. ¿Sí?
Y muchos de estos internos encuentran a sus amigos, a sus compañeros, ya como sus familiares. Y los familiares de sangre a veces se alejan de ellos. Alejan. Y allá encuentran comida, encuentran trabajo, encuentran amistad. ¿Sí? Por eso el enfoque familiar es importante para fortalecer estos vínculos. Por otro lado, habla sobre social, o sea, reducir la reincidencia. Una vez que el privado de libertad está en la vida civil, no pueda reincidir nuevamente. Y la educación alternativa juega este rol. Es inclusivo, equidad en aprendizaje. O sea, ellos tienen y ellas tienen la posibilidad de educarse, de formarse, de aprender. No por el hecho de que tienen sentencia o son culpables, puedan ser privados del derecho al trabajo. Además, es socioeducativo porque transforma lo personal y comunitario. Y también es derechos humanos, es decir, respeto a la dignidad. Y es restaurativo porque repara el daño social. ¿Sí? Entonces, en el lineamiento 2 habla de estos enfoques de la educación en contextos de encierro. El lineamiento 3 habla del objetivo de la educación. ¿Qué persigue este objetivo de la educación en contextos de encierro? Garantizar educación como derecho humano. ¿Sí? Por otro lado, desarrollar proyectos de vida críticos y reflexivos. ¿Sí? De que por qué está ahí, qué ha cometido como error y tiene que reflexionar, ¿no? Por otro lado, ofrecer formación pertinente a necesidades. Generalmente hay internas que mantienen a sus familias aún estando dentro del centro penitenciario y necesita estudiar y trabajar. Entonces, a la educación lo ven como una estrategia de lograr la cualificación y con esa cualificación producir algún bien, algún producto y esto comercializar. Algunos centros penitenciarios tienen eh, tiendas de comercialización en la misma infraestructura, ¿ya? Y el público se acerca a la ventanilla, al comercio y compra, ¿sí? O algunas veces hacen ferias. Por ejemplo, aquí en Cerro de la Paz, en la plaza, hacen ferias. En Cochabamba también, eh, cerca al centro penitenciario San Sebastián, hay ferias. Productos que están expuestos todos los días, como muebles o material de metal mecánica, etcétera. Es así esta dinámica. Entonces, yo asistí varias veces a las ferias. Claro, ellos no salen de ahí adentro, sino que mandan sus productos y hay vendedores que van ofreciendo los productos. Y con seguridad, pues, de la venta, el dinero que han invertido los privados de libertad, los recuperan y tienen algunos gastos. ¿Sí? Lineamiento 4 que tiene que ver con las características centrales. Este lineamiento tiene como característica la desescolarización.
sin condicionamientos, ¿sí? Productiva, enfocado a la autosostenibilidad, porque cambia estructuras de desigualdad. Y holística abarca las dimensiones de los valores, haceres y decidir. ¿Cuál es el problema generalmente de esta gran mayoría de la población penitenciaria? Es la dimensión del ser. La actitud, la responsabilidad, valores. Hayan fallado quizá esta población y por eso se encuentran en contextos de encierro. Pero por otro lado, psicológicamente ellos están afectados, ¿no? Porque la educación, según los planes y programas establecidos en el Ministerio de Educación, que no son tan orientados para esta población, pues como que no lo asimilan porque su cabeza está más en el pensamiento de su libertad, o qué va a decir el abogado, qué va a decir la otra parte, que tiene que ir a los juzgados a seguir ampliando su declaración y esperando el fallo del juez, etcétera. Entonces, la maestra, el maestro, el facilitador, la facilitadora, tiene una tarea muy más también de dominar su carrera, ya sea en gastronomía, en confección o en metalmecánica. Aparte de ello, también tiene que saber ayudar en las dimensiones del ser y también en las habilidades blandas, como es el trabajo en equipo, como es la responsabilidad del ser humano. Entonces, por eso es holística su característica. Lineamiento 5. Sujetos de la educación. ¿Quiénes son los sujetos de la educación? Y mujeres. Reconocidos sujetos de derecho por el Estado. Lineamiento 6 es intersectorialidad. ¿Por qué es intersectorialidad? Ministerio de de Justicia, pero también y las ONGs. Entonces, el sistema penitenciario y educación prácticamente hacen una cualificación, una capacitación, una formación en ese espacio, en ese recinto, y todas las cárceles de Bolivia y carceletas, que son alrededor de 44, 45, tiene copamiento de educación alternativa a nivel nacional, más que otros subsistemas. Si hay la universidad en un centro penitenciario, será en las ciudades, pero en provincias no hay educación superior y peor pueda existir los institutos. Eso es la realidad, pero la educación alternativa tiene un copamiento casi al 100% de cárceles y carceletas. Y eso es lo bueno. Procesos productivos. La base para la formación es educación técnica humanística, que tiene la orientación hacia las actividades laborales dentro de los recintos. Ellos requieren módulos muy puntuales, módulos formativos muy productivos que les pueda ayudar a ganar dinero. No procesos educativos largos, ¿sí? Eso es básicamente su característica. Carga de trabajo. ¿Cómo se organiza la carga educativa? Se centra en los objetivos holísticos y proyecto de vida, sin horarios rígidos, priorizando la autonomía del participante. Eso es importante, ¿no? Que recobre
esa idea de un proyecto de vida. Contenidos educativos. Los contenidos educativos emergen de un diagnóstico participativo. Básicamente con dos preguntas. ¿Qué saben y qué quieren aprender? Porque en la población penitenciaria es gente, población que tiene experiencias de procesos productivos o también de un área social. Ofertas de formación. Hay de largo plazo y de corto plazo. Los de largo plazo son para personas con sentencia ejecutoriada. Ellos pueden estudiar un bachillerato o pueden estudiar carreras técnicas a nivel de técnico medio. Y los cortoplazos son para personas preventivos que están por meses tan solamente y pues el curso corto es la que le ayudaría puntualmente a su capacitación o su formación. Entonces, lo que pasa en los centros penitenciarios, los EPJAs, los Centros de Educación Alternativa con características de EPJA, no pueden desarrollar curso cortos. Sin embargo, en lo futuro hay que ampliar educación permanente para que puedan ser habilitados estos centros a realizar procesos cortos como capacitaciones de 20 horas, de 40 horas, y eso les puede ayudar, ¿no? Por otro lado, la multidisciplinariedad requiere equipos. Mire, psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Nosotros esta parte lo garantizamos, ¿no? La educación, pero también requiere trabajadoras sociales y psicólogos para encarar verdaderamente un trabajo integral. Las dimensiones del ser y decidir. ¿Cómo se enfatiza estas dimensiones? Priorizando el autoconocimiento y la toma de decisiones. El trabajar la dimensión del ser en contextos de encierro es una cuestión metodológico, ¿sí? Es una cuestión metodológico, no temático. Si están en clases de confección o en secundaria para el bachillerato, es permanentemente estar desarrollando, por ejemplo, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el respeto, etcétera. El enfoque de género también es un aspecto clave allá, garantizar equidad, aun cuando las unidades del contexto de encierro son varones, varones y mujeres, mujeres. 14. Proyecto de vida. ¿Qué rol tiene el proyecto de vida? El ser humano tiene su proyecto de vida, aun cuando no lo tiene escrito, pero sabe a dónde tiene que llegar. Si uno dice, yo tengo que terminar el bachillerato y después estudiar en la universidad o en la normal, después trabajar y luego seguir estudiando, luego tener mi familia, etcétera, etcétera. Es un proyecto de vida. Entonces, los privados de libertad deben tener su proyecto de vida. Y para ello, la educación es estratégico de consolidar este pensamiento de la interna y del interno. Proceso formativo modular. Estos módulos deben ser flexibles y adaptados a contextos con autonomía pedagógica, ¿no? Ellos requieren módulos muy puntuales y que les dé buenos resultados, ¿sí? Y la facilitadora o el facilitador tiene que leer esa realidad. Profesionales como facilitadores. Mire, dentro del centro penitenciario hay
población de diferentes profesiones. Vamos a encontrar abogados, médicos, encontramos economistas, encontramos maestro carpintero, un maestro mecánico, o también encontramos a nuestros colegas. Entonces, ellos coadyuvan en la alfabetización o en la educación primaria o en desarrollar alguna temática muy puntual, ¿sí? Entonces, profesionales como facilitadores, que son los mismos privados de libertad. Reconocimiento de saberes, es decir, los privados de libertad tienen experiencias vivenciales del trabajo y de la familia. Entonces, en este proceso formativo hay que homologar esos saberes y conocimientos. Por decir, hay un privado de libertad que es dirigente, pero como es dirigente, está estudiando, qué sé yo, un bachillerato en contextos de encierro y lo sabe la historia y sabe escribir el lenguaje, en lenguaje comunicación. Entonces hay que valorar esos saberes y conocimientos y homologar de tal manera que se coloque al nivel que corresponde a ese privado de libertad. 18. Formación complementaria. Capacitación técnica para personas en unidades productivas potenciarias. Si saben ya confección o si saben sobre agropecuaria, entonces hay que hacer la formación complementaria a ellos. Lineamientos metodológicos. Ahora, el lineamiento 20, la metodología. La metodología constantemente debe ser reflexiva y participativa con trabajo de equipo. Planificación metodológica. La planificación metodológica es a partir de la experiencia, la conceptualización y la aplicación y la creación. Materiales educativos. ¿Cómo se organizan los materiales educativos? Los módulos con fases, el diagnóstico, producción de conocimiento, propuesta y evaluación. Entonces, eso es el lineamiento destinada para el contexto de encierro. ¿Sí? A ver, ¿alguna repercusión? Puntos de vista de ustedes. A ver si ustedes también tenían quizá alguna experiencia con privados de libertad eh, o algunos colegas suyos. Generalmente cuando le designan a un contexto de encierro a un profesor, como que se asusta, ¿no? Dice que ¿cómo voy a ir allá? Pareciera que ahí están los peligrosos. Pero hay profesoras, maestras, mujeres que están en las cárceles de varones desarrollando proceso formativo. Sí, ahí así. Sí, a ver, ¿alguna repercusión al respecto? Punto de vista, criterio. Efectivamente, estimado licenciado, buenas noches. En las cárceles, son pues personas de nosotros, ¿no? Pero sí lo que se está viendo es que realmente la estadística para brindar una educación, podríamos decir, regular para los privados de libertad es pues un poco compleja, ¿no? Por eso tendría que entrar con mucha fuerza lo que viene a ser educación permanente, coadyuvando más que todo en las áreas y en las realidades de cada cárcel, pues, ¿no? Profe, porque por ejemplo aquí en Camiri hay la carceleta donde hay una variedad de personas, como ustedes, hay dentistas, doctores, también nos hemos encontrado con colegas
Y esa es pues la realidad, ¿no? Pero lo que sí es que ese tendría que ser el fuerte, ¿no? De educación permanente, porque para alternativa, más que todo en los CEAs de alternativa, no podemos entrar con carreras técnicas, y más que todo también con las carreras o con humanística, ¿no? Con primaria, secundaria, porque en cualquier momento pueden salir de su privación, pueden quedar libres o les pueden trasladar a otra carceleta, ¿no? Que también, otra cárcel, que también esa es la realidad, ¿no? Bastante, ¿no? Del punto de vista del colega. Entonces, la solución no es encarcelar a la mayor cantidad de la población, sino hay que entrarle en la sociedad con la educación en valores. Eso creo que es la solución. Ahora, la población carcelaria se está ampliando. Cada año va subiendo. ¿Sí? Eso es preocupante. Y la educación, por supuesto, tiene que ver muchísimo. O sea, la cantidad de privados de libertad que están allá es producto de la educación. ¿Sí? Producto. Y ahí se asocia el tema económico, el tema laboral, el tema de la familia, el tema de la ausencia de las políticas públicas, ¿sí? En este espacio. ¿Sí? Entonces, la educación alternativa tiene un rol importante para esta población. Ahora, otro aspecto, nosotros estamos débiles con esta población con relación a la formación docente, la formación del maestro, del facilitador. ¿Sí? No existe aún todavía en el ámbito de educación alternativa cursos, formación de ser facilitador para contextos de encierro. Entonces, los colegas que están trabajando en contextos de encierro hacen todo lo posible para desarrollar procesos formativos. Uno, autoformación y segundo, también aprender de la propia experiencia. Entonces, ahí nos falta para estos compañeros un proceso de cualificación, de formación a nivel de diplomado o de especialidad en contextos de encierro, para entender las normas, para manejar grupos y para proyectarlos en emprendedores en el marco de la reinserción social. ¿Sí? Y estuve yo leyendo las propuestas de los partidos políticos que la educación para ellos no es prioridad, no es prioridad. Entonces, estoy armando yo un artículo para La Razón sobre la educación alternativa, esto de contextos de encierro de los pueblos indígenas y por supuesto también la, la tecnificación de la educación alternativa para este siglo XXI. ¿Sí? Esos son los retos en el ámbito de educación alternativa. Bien, Y eso, pasaremos a otro reglamento. Si hay alguna repercusión, adelante. porque aquí recae, digamos, en quién caería la responsabilidad de reintegrar a estas personas privadas de libertad, ¿no? Ese es el detalle donde muchas veces eh,
no hay un responsable claro y lastimosamente los privados de libertad están pues a expensas de recaer en lo mismo que han caído, ¿no? Y es muy cierto lo que usted dice, que no hay docentes capacitados para ir a estos recintos aparte de brindar educación, es llegar, ¿no? También de alguna manera reinsertar a la sociedad a estos privados de libertad, ¿no? Estos compañeros que están encerrados. Entonces, también tendría que ser gran parte de responsabilidad del Ministerio de Educación, yo diría, ¿no? Profe. Sí, 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 por supuesto que sí. Pero también del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Justicia y obviamente del gobierno. Es un trabajo multiministerial. ¿Mm? Entonces, en contextos de encierro hay que trabajar y hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención. Hay mucho hacinamiento y los jueces directamente lo mandan allá, contexto de encierro, a ese espacio eh, para que sea investigado. Pero no se está considerando las problemáticas que tienen ahí adentro, eh, descuidando el tema de la reinserción social. Entonces, hay un tema un tema pendiente que hay que resolver con la educación en contexto carcelario. ¿Está bien? Listo. Ahora nos cambiemos de chip. De chip. Ahora entraremos a otro reglamento que es saberes, conocimientos y experiencias. La población de educación alternativa, mis estimados colegas, que trabaja con mayores a 15 años, esta población de un fracaso o viene también de un éxito. Esta población tiene saberes y conocimientos. No es un papel en blanco. Ustedes que trabajan en centros de educación alternativa, al igual que yo, ahí vamos a encontrar personas que tienen ciertas experiencias. Por ejemplo, población en confección textil, que ya había viajado a Argentina, que ya había viajado a Brasil para trabajar en talleres y retornan a Bolivia buscando ya una especialización o una certificación. O en temas agropecuarios, o en temas de confección, en temas de mecánica. Siempre nos vamos a encontrar con gente que tiene ya cierta experiencia. Eso es la realidad. Entonces, los jóvenes y adultos tienen saberes y conocimientos previos, unos más avanzados, otros básicos, pero sí, saben de la vida, saben de la economía, saben de los fracasos, de los éxitos. Entonces, es una población que no viene por obligación, sino viene por necesidad. No son como los chicos de la escuela que el papá le obliga que vaya al colegio y tiene que estar ahí con razón, sin razón. El joven de regular, ¿no? Mientras en educación alternativa ya sienten los jóvenes y adultos una necesidad, porque ya se han topado con la vida, ya tienen familia, necesitan generar más economía y el centro de educación alternativa debe responder a esa realidad. Entonces tienen vivencias, tienen experiencias de la escuela de la vida, ¿sí?
Entonces, este reglamento, Resolución Ministerial 872-2024, promulgada en La Paz el 3 de diciembre del 2024. ¿Cuándo ha sido el 2024? El año pasado, en diciembre. ¿Cuántos meses tendría este reglamento de vigencia? Diciembre es el 3. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Tiene 7 meses de vigencia. Nuevo, ¿verdad? Nuevo. Ya. Entonces, como disposición general, el objetivo de este reglamento es normar el reconocimiento de saberes, conocimientos y experiencias adquiridos a lo largo de la vida, homologadas a diversas etapas educativas y carreras. Aplicación única. El reconocimiento se aplica por única vez en las etapas de humanística y técnica tecnológica. Entonces, este reglamento, mis estimados colegas, es para primaria, voy a anotar aquí, ¿ya? Este reglamento es para EPA, ESA, ETA, ¿sí? ¿Se puede reconocer en secundaria? Claro que sí, se puede reconocer. La secundaria tiene al año 4 áreas, ¿no? Primer semestre, ciencias naturales y matemática. El segundo semestre, comunicación, lenguaje y ciencias sociales. Entonces, el participante puede someterse a una de las áreas o a varias áreas, ¿sí? En secundaria. Eso no había. Y también en educación técnica. Es decir, un participante que tiene experiencia en confección y que esta participante, como tiene ya capacidades, habilidades desarrolladas de la vida, del trabajo, y como tiene que entrar al técnico básico, puede solicitar rendir un examen, pasar la prueba práctica y teórica y colocarse directamente al técnico auxiliar. ¿Qué gana? Sus conocimientos son reconocidos y por otro lado también gana tiempo. Principios de esta norma: accesibilidad e igualdad, gratuidad, o sea, todo este proceso es gratuito, flexible y transparente. Todo este proceso debe tener transparencia. No se lo puede reconocer un nivel técnico o áreas de saberes y conocimientos en la humanística a una persona que nunca ha estado en el campo productivo y peor, a una persona que no maneja bien la matemática en ese nivel correspondiente, ¿sí? Y debe haber imparcialidad también. Eso es básicamente los principios. Definiciones claves. Homologación. ¿Qué es homologación? Proceso de reconocimiento que equivale a los aprendizajes adquiridos en saberes y conocimientos. ¿Dónde dice en el artículo 4b? Certificado de certificación de calificaciones. Documento oficial que registra las calificaciones obtenidas, incluyendo asignaturas aprobadas. Entonces, una participante o un participante se presenta a la evaluación teórico-práctico, sale aprobado por una comisión y a los 48 horas la dirección del centro debe entregarle su certificado de calificaciones con el rótulo aprobado por reconocimientos o homologado por reconocimiento. ¿Sí?
Marco normativo. ¿En qué está sustentado este marco normativo? Obviamente en la Constitución Política del Estado, Ley 070 y otras normas. Beneficiarios, ¿quiénes son? Los de primaria, que tienen que cumplir, que son mayores a 16 años. Pero los con 16 años son los que no accedieron a la educación primaria regular, o sea, que no estén figurando en sistema. ¿Sí? Eso es la condicionante. Comisión evaluadora. ¿Cómo está conformada la comisión evaluadora? Preside la comisión la directora o el director del CEA, secundado por un maestro con pertinencia. Si hay postulantes para veterinaria, tiene que estar el maestro de veterinaria. Si va a ser para electrónica, tiene que estar el maestro de electrónica. No puede estar en la comisión un maestro que no sea de esa carrera o que no sea de esa área de saber y conocimiento en el caso de humanística. Si se va a evaluar en matemática y en ciencias naturales, obviamente que tiene que ser maestros de esas áreas. Conflicto de intereses. En la comisión no pueden participar miembros o familiares, parentescos con los postulantes hasta el tercer grado de consanguinidad, mejor dicho, o segundo de afinidad. Eso dice el artículo 11. Registro en el CEA, en el CIE. La comisión registra los resultados de la evaluación en sistema de información educativa. Entonces, la directora o el director del CEA, cuando termina el proceso de valoración de la prueba teórica y práctica y se declara como la persona que ha aprobado reconocimiento y a los 48 horas debe subir al sistema sí, aprobado por homologación. Criterios de evaluación. Calificación mínima de primaria. La calificación es 51 para la aprobación. ¿Sí? La secundaria. ¿Es posible aprobar un área? Sí, mire, un área. Es decir, digamos, se somete a matemática, ciencias naturales, al lenguaje, a ciencias sociales. De ellos solamente ha aprobado 2, digamos, reprobó y aprobó mate. Sí se puede ya considerar como, como una persona que ya ha aprobado matemática, pero los otros tienen que pasar clases. Entonces, en humanística, el manejo modular es independiente. Ahora, en educación técnica, tiene que aprobar todo el nivel, en este caso técnico básico. ¿Y cuántos módulos tiene el técnico básico? 5 módulos. Y los 5 módulos debe aprobar para ser homologados en un nivel técnico, en este caso técnico básico. Tipos de evaluación. Tiene que haber evaluación práctica y evaluación teórica, necesariamente. Habilitación y requisitos. Acreditación de experiencias. Si tiene ya los conocimientos previos, se evalúa. Y para eso, en carreras técnicas, debe presentar certificado de trabajo o documento que acredite que sí él tiene 3 años de experiencia en el rubro. Sí, 3 años mínimamente debe tener experiencia. Impedimento de postulación en primaria.
tener registro de calificaciones. Si hay registro de calificaciones que sale en sistema y que ha estado en una unidad educativa X, y bueno, eso no puede habilitarlo que se presente a reconocimiento de saberes. Entonces, tiene que ser en el marco de un periodo de 10 años. ¿Sí? Entonces, 10 años atrás revisan en sistema si está registrado este postulante. Evidencian que no está registrado, pero sí está registrado de hace 20 años atrás, pasa, es habilitado. ¿Sí? Pero si está dentro de los 10 años, como por ejemplo está registrado hace 5 años en sistema, entonces no puede postular a, esta, a, a este proceso de reconocimiento. Eso quiere decir. Procedimiento y registro en el CIE. Convocatoria y verificación. La convocatoria se publica en octubre y noviembre, mire. Octubre y noviembre. El director del centro verifica los requisitos. Es su responsabilidad. Lista de habilitados y resultados. La lista de habilitados incluye fecha, hora, lugar y cronograma para rendir la evaluación. Los resultados se publican 48 horas después de haber concluido el proceso de reconocimiento. Habilitación y registro en el CIE. Mire, el CIE se habilita en los dos primeras semanas de octubre para inscribir y registrar a postulantes. Entonces, a los postulantes hay que registrar al CIE nacional. ¿Desde dónde? Desde el Centro de Educación Alternativa. Resolución administrativa y certificado. Una vez que el participante aprobó a través de reconocimiento y la dirección del centro habilita al CIE, esa nota, ese puntaje como módulo homologado por reconocimiento. Y la jurídica, la unidad jurídica de la Dirección Departamental de Educación eleva el proyecto de resolución administrativa al director departamental. Y el director departamental emite esta resolución con nombre y apellido y las áreas o los niveles que el participante haya aprobado y es colocado ya a un nivel correspondiente. Disposiciones finales y abrogatorias. Planes y programas. El reconocimiento se realiza bajo planes y programas aprobados, es decir, que tenga resolución ministerial, ¿sí? Tanto en educación técnica y en humanística. Cumplimiento obligatorio. Varias entidades del Ministerio de Educación deben cumplir obligatoriamente este reglamento. En el nivel nacional, en el nivel departamental, en el nivel distrital y a nivel del Centro de Educación Alternativa. Vigencia y abrogación. El reglamento entra en vigencia a partir de su promulgación, abrogando la resolución ministerial 182/2022. Esta resolución ministerial hace referencia al reconocimiento, pero solamente en técnica, así era, ¿no? Esto era técnica nomás. Y la 517 era para primaria, humanística. Entonces, estos dos reglamentos ya no tienen su aplicación. Entonces, al no tener su aplicación, se emite este reglamento que estamos socializando. Y declaración jurada. En la declaración jurada, hay que decir que si yo soy el postulante para una carrera técnica y tengo que llenar un documento, firmarlo,
Y ahí tengo que decir que yo no tengo formación ni de técnico medio, ni superior, ni universitario en el área. Eso tengo que eh, presentar y eso se llama declaración jurada, ¿sí? O tengo que decir que yo no estoy inscrito en el sistema, ¿sí? Etcétera. Mis estimados colegas, eso es el reglamento de reconocimiento de saberes, conocimientos y experiencias para primaria, secundaria y técnica. Puntos de vista, criterios. Es un reglamento nuevo. ¿No es? Vamos a ver, Junior, tu punto de vista. Risley, igual. Raúl, ¿cómo les pareció este reglamento nuevo? ¿Creen que ustedes lo aplicarían en sus SEAs? Y para aplicar, ¿qué condiciones debe tener el SEA? Obviamente, primero conocer bien la norma. Eso es un punto de partida bueno. Sí, dicen. eh, en realidad, en algún centro a mí se me había presentado en alguna oportunidad de, de que un participante o una participante se acercaba y para un cierto nivel, ¿no? Y bueno, yo la vi con una capacidad mucho más superior, digamos, a la que yo consideraba para un nivel, y de hecho así lo demostraba, ¿no? Y yo hice lo siguiente, bueno, debo confesar que este reglamento no lo conocía, mm, tal vez por dejadez o por falta de conocimiento también de la misma dirección o por su falta de socialización tal vez. Y solamente la directora en ese momento me había sugerido que le tomara una evaluación, primero escrita y después oral, para ver que realmente pueda ser facilitada a ella para que esté inscrita en un nivel diferente, ¿no? No en el que obligadamente nosotros por reglamento también no lo podíamos poner en otro nivel superior, ¿no? Y así es que, bueno, yo hice lo que me indicó la directora y por ahí eso se dio y dio resultados, ¿no? Una persona muy hábil, digamos, por la experiencia que ya tenía de saber escribir, de saber incluso interpretar y también de poder redactar. Yo soy maestro de lenguaje y comunicación, ¿no? En mi área, por supuesto, ¿no? Y, y también, bueno, después se habrá aplicado con la otra área, pero ciertamente que si bien he tenido esta pequeña experiencia, que no son muchas hasta ahora, pero ha dado resultados y yo diría un resultado óptimo. Pero eso ha sido con la ayuda de la dirección, ¿no? No ha sido por mi capacidad o mi preparación que he tenido, por el conocimiento de la norma en este caso, ¿no? Pero amén de esto, considero realmente que si esto funciona y se valora
considero que realmente es una ganancia de devolverle a la gente el nivel que ya tiene asegurado, digamos, el nivel ganado, que por supuesto no es gratuito, es en base tal vez a sus experiencias y en base también a sus capacidades que han sido potencialmente desarrollados en su momento, que lo que usted dice, ¿no? De saber aprender de las experiencias de aquella escuela de la vida que nos toca vivir, ¿no? Gracias. Para irnos una diapositiva, vamos a mirar sobre este mismo reglamento. ¿Se ve ya la diapositiva? Sí. Perfecto. Vamos a plantear casos. Reglamento de saberes, conocimientos y experiencias en EPJA, Educación de Personas Jóvenes y Adultas, primaria, secundaria y técnica. Esta es la resolución ministerial 872, quebrado 2024, de 3 de diciembre de 2024. Ahí tenemos un caso y dice, un grupo de artesanas textiles con 20 años de experiencia busca certificar sus saberes. Pregunta, ¿puede el reglamento normar su homologación como educación técnica? Y la respuesta es sí. El artículo 1 establece que el reglamento norma procedimientos para reconocer saberes adquiridos en la práctica. El caso 2. Juan validó primaria mediante reconocimiento en 2023. El 2024 solicita homologar secundaria. ¿Es viable? Sí. Solo para secundaria tendría que presentarse, porque el artículo 2 permite aplicar el reconocimiento una sola vez en cada etapa. Una sola vez en cada etapa. Caso 3. Una comisión evaluadora exige a postulantes quechohablantes rendir examen en español. ¿Es válido? No es válido, porque según el artículo 3, estaría violando el principio de interculturalidad. Si es quechua hablante, tiene que desarrollar la evaluación en quechua hablante. Homologación versus digitalización. Un centro almacena actas en físico sin cargarlos al CIE. ¿Incumple el reglamento? Sí, porque tiene 48 horas para cargar al sistema. 5. Derogación implícita. Un funcionario aplica el procedimiento de la Resolución Ministerial 517, quebrado 2014. ¿Es procedente? No, porque el artículo 5E deroga explícitamente la 517, que era para primaria. Otro, un postulante aymara con saberes agrícolas ancestrales es evaluado solo con criterios occidentales. ¿Omite un pilar del reglamento? Sí, porque el artículo 6b fundamenta el reconocimiento en la descolonización de la educación. Entonces, tiene que tomarlo la evaluación desde los saberes ancestrales, está bien, ¿no? Y quizá complementado con los criterios occidentales. 7. Beneficiario de la educación técnica. Luisa, 22 años. Con 6 años de experiencia en gastronomía, solicita reconocimiento como técnico auxiliar. ¿Cumple el requisito? No, no cumple, porque el artículo 7C exige tener 23 años mínimo. Eso exige. Luisa tiene apenas 22 años. Le falta un año. Pero en años de experiencia está bien, tiene 6 años de experiencia. Entonces, el reconocimiento es para la edad de 23 años. Eso podemos decir. Aquí, un centro exige 20 bolivianos por gastos administrativos del reconocimiento. Pregunta, ¿qué artículo viola? El artículo 8, que dice, está prohibido el cobro por cualquier tipo.
de acciones. 9. Comisión evaluadora inexistente. Un centro de educación alternativa evalúa sin conformar comisión, que exige el reglamento. Por lo tanto, el artículo 9, la comisión es responsable de la validación de resultados. Tiene que haber la comisión, ¿no? El caso 10, una comisión para educación técnica no incluye representante de la comisión pedagógica. No. ¿Es válida? No es válida porque el artículo 10C exige un fiscalizador. Caso 11. Conflicto de intereses. La hermana de un postulante integra la comisión evaluadora. ¿Qué grado de parentesco lo prohíbe? Lo prohíbe el artículo 11C, no tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Otro, instrumentos no validados. Una comisión aplica pruebas sin aprobación de la directora o director del centro. Pregunta, ¿incumplimiento? Sí, el artículo 12D exige validar instrumentos ante la o el director. Caso 13, acta no resguardada. Tras una evaluación, el centro pierde las actas originales. Riesgo legal. Alto riesgo es eso, porque el artículo 13 exige resguardar actas como declaración jurada. Evaluación cualitativa. Omitida. En educación primaria solo se evalúa con pruebas escritas. Error metodológico, sí, porque el artículo 14E exige evaluación cuantitativa y cualitativa. Homologación parcial. Rita aprueba comunicación, lenguajes, ¿no? Pero reprueba matemática en secundaria. ¿Puede homologar comunicación? Sí, porque en educación humanística es independiente la aprobación, ¿sí? El artículo 15F permite aprobar áreas independientes. Evaluación solo teórica. Un mecánico es evaluado con examen escrito, sin prueba práctica. ¿Viola el reglamento? Sí, porque el artículo 16E exige evaluación práctica y teórica. 17. Un electricista con 4 años de experiencia postula a técnico básico. ¿Requisito incumplido? Porque el artículo 17C, punto 5, requiere al menos 5 años de experiencia. Y el electricista tiene 4 años solamente. ¿Eh? Convocatoria fuera de plazo. Un centro publica convocatoria en septiembre. Plazo reglamentario, porque el artículo 18 debe ser en octubre y noviembre. ¿Sí? 19. Postulación tardía. Pedro presenta documento 3 semanas después de abierta la convocatoria. ¿Es aceptado? No, porque el artículo 19 da un plazo de 2 semanas y él se ha presentado en 3 semanas después de haber abierto la convocatoria. Un postulante tiene registro en CIE de hace 12 años. Mire, puede postular. El reglamento dice 10 nomás, no 12. Entonces sí puede postular, porque el artículo 20C verifica solo registros de más de 10 años. 21. Cronograma no publicado. La lista de habilitados no incluye el lugar ni hora de evaluación. Omisión grave, claro, porque tiene que la convocatoria señalar fecha, hora, lugar y malla curricular. Idioma no aplicado. Un evaluador se niega a usar guaraní en la evaluación. Pregunta, ¿fundamento legal? 22. Exige uso del idioma originaria según contexto. No puede negarse al facilitador. 8. La comisión suscribe solo una copia de acta. ¿Qué exige el reglamento? Tiene que haber 2 o 3 copias, mejor dicho, 3 copias. Retraso en resultados. Un centro publica resultados 72 horas después de la evaluación. ¿Incumplimiento? Sí, porque el artículo 24 da máximo 48 horas para avisar, para comunicar los resultados, quiénes han pasado, quiénes se quedaron.
25. Registro omitido en CIE. La directora no registra las notas de los aprobados en el CIE. Consecuencia. Artículo 25, párrafo 2. Inciso D, obliga a registrar las calificaciones en el CIE en un periodo de 48 horas. Certificado sin leyenda. El certificado que entrega la dirección tiene que tener la leyenda de recuperación de saberes, conocimientos y experiencias. Un aprobado recibe certificado sin mención de reconocimiento de saberes. Error crítico, sí, porque el artículo 26I exige la denominación promovido con el reconocimiento de saberes, conocimientos y experiencias. Así tiene que rotularse el certificado. Disposición transitoria primera, planes no vigentes. En 2025, un centro usa planes de estudio derogados. ¿Violación de la normativa? Claro que sí, porque la disposición transitoria primera exige usar planes aprobados mediante resolución ministerial vigente. 28. Incumplimiento institucional. Una dirección departamental ignora el reglamento. ¿Riesgo legal? Sí, porque la disposición final primera establece que la inobservancia es infracción sancionable. 29. Vigencia inmediata. El reglamento se publica el 5 de diciembre de 2024. ¿Cuándo rige? Rige. Otro, no derogada en un centro 182 quebrado 2022 en 2025. Legalidad ilegal. La disposición ya está abrogada. Eso es con relación a ejercicio práctico, con relación a este reglamento. Criterios, puntos de vista. Bien. Entonces, este reglamento trata de reconocimiento, saberes, conocimientos y experiencias, área y técnica. Bien, a ver, una intervención. ¿Cómo les parece esto? Este reglamento. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Recién estoy conociendo la verdad ese reglamento. Yo trabajo en un centro de educación especial y la verdad me, me ha parecido interesante porque igual existen organismos personas que vienen también aquí para el tema de la área tecnológica productiva. Veo mucha comparativa con eso, digamos, con el reglamento que usted nos ha mostrado. Eso es lo que podría asimilar que es lo más parecido para poder entenderlo de mejor manera, digamos. Pero hay algunas cositas, claro, que cambian porque no hay una edad debido a que la mayoría de nuestros estudiantes tienen discapacidades. Entonces no hay eso de los 23 años mínimo. Eso sería tal vez lo que he visto diferente porque desde los 18 ya se los puede dar un título técnica tecnológica productiva. Entonces eso es lo que estaba aquí leyendo un poco y comparando con lo que tenemos en nuestro reglamento también nosotros. Pero muy interesante escuchar y aprender un poco más, ¿no? Fuera de lo que uno ya está acostumbrado a ver. Sí, así es. Son reglamentos nuevos. Vamos a seguir desarrollando reglamentos nuevos, vigentes a la vez. ¿Listo? Bien, entonces estaríamos terminando la sesión acá. El día de mañana vamos a desarrollar 3 reglamentos también, ¿ya? En total tendríamos 6 reglamentos
y ustedes lo van a hacer un trabajo también de otros reglamentos. Al menos vamos a tratar entre la clase y el trabajo de ustedes, al menos 10 o 12 reglamentos vamos a mirar de educación alternativa que están vigentes. ¿Listo? Entonces, con ello estaríamos terminando la sesión del día de hoy y decirles que el día mañana asistan, ¿ya? Para ver estos nuevos temas. Buenas noches y hasta el día de mañana. Hasta Buenas mañana. noches, Elige. Hasta mañana.